y vamos a tratar un tema bastante escabroso, un tema bastante enigmático, que es acerca de la muerte y la resurrección del anticristo. Muy bien. ¿Cuál será la primera cosa o el primer objetivo que va a intentar Satanás buscar en tiempo de la tribulación? Bueno, pues sabemos claramente que el tiempo de la tribulación va a comenzar cuando el anticristo se siente con el gobierno de Israel a firmar un tratado por 7 años. Y desde luego que este personaje que se siente a firmar este tratado con el pueblo de Israel, pues tiene que ser un hombre que tenga poder sobre los musulmanes, o sea, sobre el mundo islámico, porque pues, ¿quién podría detener a que los musulmanes no volvieran a atacar a Israel más que este personaje llamado el anticristo? Por lo tanto, hemos visto ya en los estudios anteriores que el anticristo tiene que ser forzosamente de la religión del Islam al principio. No significa que él vaya a creer en eso, pero él va a salir de ahí porque la teología del Islam dice que va a venir un descendiente de Mahoma, que le llaman el 12º imán, y que este hombre le pusieron el nombre, el título más bien del Mahdi, M-A-D-H-I latina, Mahdi, que significa el ungido o el dirigente o el líder. Entonces el mundo islámico está esperando que haga la aparición este hombre porque ellos creen que cuando él aparezca va a hacer una revolución islámica en el Medio Oriente y a continuación el mundo. Entonces, cuando el anticristo aparezca, para ellos va a ser el Mahdi. Para nosotros, ese Mahdi que el mundo islámico está esperando, para nosotros será el anticristo. Entonces, el anticristo va a buscar desde luego, ¿verdad?, una persona, o más bien Satanás, que sea el objeto o el instrumento para que lo pueda usar como un títere. Entonces va a buscar a una persona, ¿verdad?, un ser humano llamado el anticristo, el cual será la semilla de la serpiente. Desde Génesis 3:15 va a ser el hombre de pecado, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, y el cual también cuando aparezca, él va realmente a desarrollar una ola de maldad inimaginable, porque la iglesia ya no estará en el mundo. O sea, el poder que la iglesia ejerce en el mundo es como Jesucristo dijo: somos la sal de la tierra. Y la sal pues no impide la putrefacción, pero impide, ¿verdad?, que continúe la descomposición. Así que esta es más o menos la situación o la representación que Jesucristo hizo de nosotros como iglesia. Mientras la iglesia está en el mundo, estamos de alguna manera impidiendo que la maldad se desborde como podría desbordarse. Muy bien. En el pináculo de su poder, el anticristo, sabemos, se va a exaltar como Dios y va a realmente a formar la mentira y el engaño más grande que el mundo creerá. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice así: entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo en el griego es la palabra anomos, o sea, el que está en contra de la ley o de la autoridad de Dios. Se va a manifestar aquel rebelde, podríamos también usar este adjetivo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento. Aquí vemos ya claramente que el anticristo va a ser un personaje, va a ser un ser humano, no va a ser una computadora, no va a ser una máquina, no es un imperio ni tampoco las Naciones Unidas. Va a ser un ser humano de carne y hueso como tú y como yo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20 dice la Biblia que Cristo los lanzará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Esto no se puede lanzar al lago de fuego, ni a una máquina, ni a un robot tampoco, ¿verdad? Entonces, este inicuo o este rebelde que es el anticristo va a venir con el advenimiento de Satanás. O sea, Satanás le va a proporcionar al anticristo todo su poder y toda su autoridad. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13,
versículo 2. Y la bestia, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio el poder y su trono y su grande autoridad. O sea, todos los poderes, todas las manifestaciones que el anticristo va a manifestar, va a representar, no serán propias. Él estará poseído completamente por un principado satánico, que dice Apocalipsis 11, 7 y 8, un principado que va a subir del abismo, o sea, un ángel caído que ocupó alguno de los liderazgos de imperios del pasado, que está actualmente prisionero en el abismo. Cuando el anticristo surja al escenario mundial, este principado satánico saldrá del abismo a poseer al anticristo. También vemos nosotros claramente que será al inicio de la tribulación, o sea, al inicio de los 3 años primeros y medio, que va a ser una alianza, el anticristo, tóxica, con un sistema religioso. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, donde se retrata a una mujer ramera montada sobre una bestia. Sabemos claramente que la bestia es el anticristo y la mujer ramera que está arriba implica como un jinete arriba de un caballo dominando al caballo. El que tiene las riendas es el que controla al animal. Entonces, cuando la Biblia nos habla que una mujer se le conoce como la ramera porque va a ser un sistema religioso apóstata, está arriba del anticristo montándolo, implica que lo está dominando. Esto es muy importante porque los primeros 3 años y medio de la tribulación, el anticristo no va a tener el poder, lo va a tener un sistema religioso que está retratado, representado, simbolizado en Apocalipsis capítulo 17, que se le llama el sistema religioso o la Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Entonces aquí vemos claramente en Apocalipsis capítulo 17 que esta alianza tóxica entre el sistema religioso y el sistema político es tóxico, ¿verdad? Porque es por pura conveniencia. Podemos poner el ejemplo que esto ha sucedido políticamente entre China actualmente y Rusia. Cuando Rusia trató de impedir que entrara a Ucrania a convertirse en una miembro de la OTAN, y cuando amenazó la OTAN en poner armas en Ucrania para invadir Rusia, pues Putin, ¿verdad?, inmediatamente hizo una alianza tóxica con China. Y sabemos que todas las alianzas que todas las naciones hagan a través de la historia son por intereses políticos e intereses económicos. Entonces Putin le dijo a Xi Jinping, el presidente de China, ayúdame y yo te voy a ayudar con armamento nuclear y tú ayúdame con soldados. Porque China, pues sabemos que tiene un ejército de aproximadamente 200 millones de soldados. Entonces, estas son las alianzas tóxicas, cuando son matrimonios por conveniencia, ya sea político, ya sea económico o militar. Entonces, esta alianza tóxica entre el anticristo y el sistema religioso va a durar 3 años y medio, porque a los 3 años y medio el anticristo va a volverse contra el sistema religioso que le ayudó por su influencia y por su popularidad, y dice la Biblia que su gobierno del anticristo, que estará formado por 10 naciones, 5 el oriente y 5 el occidente, van a quemar este sistema religioso. Y dice aquí en Apocalipsis 17, versículo 18, para que ya no tengamos ninguna duda respecto a quién es o a quién se le está atribuyendo o qué religión será este sistema religioso final, dice la Biblia, y la mujer, o sea, la ramera retratada arriba del anticristo en Apocalipsis 17, versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, en tiempos de Juan, ¿qué ciudad era la que en casi 2/3 partes del mundo había gobernado? Y la respuesta es Roma. Así que este sistema religioso
estará concentrado en Roma. Ahora bien, sin embargo, vamos a ver que habrá algunos impedimentos que se necesitarán para quitar de en medio y el anticristo tiene antes que tomar el poder. O sea, el anticristo va a necesitar quitar de en medio algunos puntos importantes y eventos importantes antes de tomar el poder control, el control total. Y el primero será, él va a tener que ser muerto o asesinado, pero será resucitado. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 13, lo que la Biblia nos revela. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que en este caso es el anticristo. Este versículo ha dado lugar a varias especulaciones, teorías, hipótesis de que realmente no está hablando de la persona del anticristo, que está hablando de alguno de los imperios, alguna de las cabezas, porque la bestia tiene 7 cabezas y representan los imperios, y no es la persona del anticristo. Pero ¿cómo podemos salir de dudas de que realmente el anticristo va a ser herido físicamente vamos a ver claramente que la palabra que se usa en el griego es un instrumento filoso? Está hablando de una espada, o está hablando de una daga, o está hablando de un cuchillo. Y lo vemos en el versículo 12 y 14 del mismo capítulo 13 del Apocalipsis. Y dice así el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad, está hablando del falso profeta, ejerce la autoridad, el falso profeta, de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y el versículo 14 lo reenfatiza, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es muy importante porque vamos a examinar más detenidamente las palabras originales que se usaron en estos 3 versículos para demostrar que es algo físico y que el anticristo va a ser asesinado. Entonces, va a necesitar el anticristo que ser asesinado antes de que pueda subir al poder. ¿Por qué? Porque lo dice el capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Entonces, el anticristo, antes de que realmente el mundo lo reconozca y pueda realmente comenzar a adorarlo, tiene que haber demostrado que fue muerto y resucitado. Y esto va a ser un evento, ¿verdad? Porque vamos a ver claramente cómo es posible que Satanás pueda tener el poder de hacer un milagro como este, de levantar un muerto, de sanar un enfermo, de hacer cosas que desaparezcan, de transformar la materia inerte y energetizarla en algo real, vivo, como cuando los brujos del faraón en Éxodo capítulo 7, recordamos que mandó Dios a Moisés y a Aarón a que le dieran una señal al faraón de que realmente Dios era el Dios de Israel. Pues aventó la vara Moisés en el suelo, y ¿qué sucedió? Se convirtió en una serpiente, pero los brujos del faraón repitieron el mismo milagro. ¿De qué nos habla esto? Que realmente no conocemos lo que es el poder de Satanás. Satanás es un querubín caído con poderes extraordinarios, sobrenaturales, que tiene el poder de energetizar la materia. Como en este caso una vara, ¿verdad? Pues no tiene vida, no tiene células como un ser vivo, pero lo convirtieron los brujos en un reptil, igual que el milagro de Moisés. La única diferencia fue que la vara de Moisés se tragó a la culebra que los brujos tuvieron.
dándonos a entender que el poder de Dios es mucho más grande que el poder de Satanás. Muy bien. En segundo lugar, para que el anticristo pueda realmente tomar el poder, se va a necesitar quitar de en medio, tendrá que terminar y quitar a todas las religiones que le hagan competencia. Estamos hablando del judaísmo, del islam, del cristianismo, del hinduismo, etcétera, etcétera. Porque los primeros 3 años y medio de la tribulación, de la semana 70 de Daniel, el Vaticano, que es el sistema religioso que está en Roma, va a ser una alianza tóxica con el anticristo, y el anticristo va de alguna manera a someterse a este poder religioso que también es político, de alguna manera por la influencia tan poderosa que va a tener el Vaticano. Así que tengamos cuidado de estar atentos a lo que va a pasar en el Vaticano por el poder impresionante que va a recobrar sobre las naciones y sobre los políticos. Pero después de los 3 años y medio, el anticristo va a decir, se acabaron las religiones. Aquí el único que canta va a ser yo, el gallo giro, como decimos en México. Entonces el anticristo va a hacer a un lado a todas las religiones y él va a imponer su propia religión. Y en tercer lugar, otra cosa que va a necesitar el anticristo para quitar en medio y para que él pueda surgir al poder, va a tener que matar a los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, que tal vez sean Moisés y Elías, como tradicionalmente se ha creído. Es posible que ellos sean los 2 testigos, que van a hacer milagros, van a traer fuego del cielo a la tierra, van a atormentar a los seres humanos con las señales y las plagas que van a traer, y finalmente será la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11, 7 y 8, la que los matará, que será el anticristo. Entonces, cuando ya el anticristo pueda demostrar al mundo que tiene poder sobre la vida, que ya las religiones no van a existir y que él va a matar a los 2 únicos últimos opositores, que son los 2 testigos, el anticristo toma el poder. Ahora sí, abordemos con detenimiento la resurrección y la muerte del anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Y su herida mortal fue sanada, versículo 3, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Vendrá el tiempo entonces cuando el anticristo reciba una herida de muerte. Sin embargo, esta herida, como hemos visto ya, ¿verdad?, mortal, va a ser sanada. Es claro que esto hará que el mundo pues quede maravillado, ¿verdad?, por su aparente resurrección, por lo que el mundo lo va a comenzar a adorar. Ahora, muy bien, dice la Biblia que pues es lógico que la tierra se va a maravillar a través de la bestia, porque todas estas señales además y prodigios mentirosos abundarán en el mundo, pero la atención estará centrada sobre el personaje del anticristo, porque esta persona será superior a todas las demás. Muy bien, veamos ahora a continuación de la forma como el anticristo va a ser muerto. El hecho de que el anticristo resucite ha parecido ir en contra de algunas declaraciones de Jesús, de que Él es el único poseedor de este poder. O sea, Jesucristo dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. O sea, la vida está en poder de Él. Y esto ha causado que algunos teólogos hayan usado diferentes traducciones, como que será una resurrección falsificada, otros que no está dirigida a un individuo, que va a ser un imperio, como ya lo vimos. Sin embargo, es importante ver la palabra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que se usó para la palabra herida y que es la misma palabra que se usa para la lanza que atravesó el costado de Jesucristo. Apocalipsis 5, versículo 6. Y uno de los ancianos dijo, no llores.
He aquí, el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero, que supuestamente es Jesucristo, como inmolado. Y esta palabra inmolado es la palabra griega spaso. S de Samuel, P de Pedro, H intermedia, A de Armando, Z o spaso, que significa claramente una herida mortal de algún instrumento filoso. En el caso de Jesucristo, se usó con la espada que el centurión le atravesó del lado izquierdo de su costado a su derecho, llegando, ¿verdad?, completamente destrozando todos los tejidos internos de Jesucristo, irrumpiendo inclusive su pericardio, que es la membrana que cubre el corazón. Ahora, muy bien, esta palabra entonces nos muestra claramente que es la misma palabra que se usa para inmolado, por lo que no hay duda de que el Mesías murió. Un estudio griego de este versículo, como lo dijimos anteriormente, nos va a dar una luz de la supuesta resurrección del anticristo. Vamos a traducirlo y vamos a introducir estas palabras en la palabra que dice la Biblia que fue atravesado y que el anticristo sufrió una herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida. Esta palabra herida, Apocalipsis 13, versículo 3, 13:3, es la palabra spaso, la misma palabra que en Apocalipsis 5, 6 y 7 se usa para la herida que sufrió Cristo en su costado. Y dice una herida de muerte. La palabra muerte en el griego es thanatos, que es muerte, o sea, no hay tal cosa como reencarnación o el purgatorio, o que alguien pueda realmente decir fue un estado cataléptico, sino que es una muerte total, o sea, una cesación de la vida. Pero su herida fue sanada. Esta palabra es la palabra terapeu. De ahí viene la palabra terapéutico o terapia, que significa una inducción que hace para poder recobrar la sanidad. Y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Ahora, veamos estas palabras griegas definidas en el diccionario griego y hebreo de la New American Standard, o sea, de la norma americana nueva del hebreo, que dice así. La palabra espaso, esto lo define el diccionario hebreo del New American Standard. Espaso significa matar o muerte. Thanatos significa muerte, peligro de muerte o pestilencia fatal. Plegue, que significa una herida, un golpe fuerte o golpear. Y terapeu significa curar, sanar, tratar una herida o ser sanado. Estas palabras implican que el anticristo será herido de muerte intencionalmente en lugar de morir accidentalmente o por causa natural. En otras palabras, va a ser alguna persona la que se va a acercar a él y le va a enterrar o un cuchillo o una espada, pero va a ser siempre un instrumento filoso, un arma blanca, como decimos también. Él va a recibir esta herida mortal, va a ser completamente sanada, y recordemos que esta misma herida es claramente descrita en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que fue sanada milagrosamente. Y finalmente, el apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, les manda unas palabras recordándoles a estos cristianos de la iglesia de Tesalónica, que se encuentra actualmente geográficamente en la nación de Turquía, porque en Turquía se encuentran casi todas las iglesias del Apocalipsis, qué cosa más interesante, que ellos no tenían que preocuparse, porque en la primera carta les dijo que vendría un evento llamado el arrebatamiento de la iglesia, que también en el latín significa raptarus, o también se dice la palabra rapto. Entonces los tesalonicenses pues estaban contentos de que va a venir un día una generación
de cristianos que no vamos a morir. Hasta ahorita en el siglo XXI todavía seguimos creyendo que nosotros vamos a pertenecer a esa generación, que de repente millones de personas van a desaparecer en el mundo y que vamos a reunirnos en el aire sin que Cristo toque los pies en la tierra como lo va a hacer en su segunda venida. Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, vamos a reunirnos con Él para irnos con Él al cielo y regresar con Él en su segunda venida a establecer su reino mesiánico de 1000 años. Entonces, Pablo tiene que mandarles una segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses porque comenzaron a introducir a la iglesia mentiras, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, diciéndoles que se encontraban ni más ni menos en la tribulación. Y dice así la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Leamos con mucho cuidado porque es muy importante lo que vamos a revelar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Respecto a nuestra reunión con Él, hermanos, les decimos que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, el día del Señor es un término que se usa en el Nuevo Testamento para describir los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. Entonces alguien comenzó a mandarles cartas diciéndoles que ya estaba la gran tribulación en el mundo. Y Pablo manda esta carta para decirles que no ha venido la tribulación y les demuestra de qué manera estaban equivocados. Dice el versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes de los 7 años de la tribulación, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que aparecer el anticristo, porque el anticristo inicia la tribulación firmando el tratado de paz por 7 años, como lo hemos visto. Y dice a continuación, y se manifieste la apostasía, o sea, antes de que inicie la tribulación, vendrá un gran apartamiento de la fe del cristianismo, ¿verdad? Lo hemos visto de qué forma el catolicismo en los últimos 2 años ha pervertido completamente la Biblia. Roma se ha atribuido el derecho y se ha adjudicado el título de que fuera de Roma no hay salvación, cuando la salvación no está en una iglesia, no está en una denominación, no está en una organización, está en una persona que se llama Jesús. En fin, ¿verdad? Ha habido barbaridad de cosas, herejías. Roma también impuso el celibato sacerdotal, que una persona para servir a Dios no tiene que casarse, cuando la Biblia manda. El apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta le dice, y en la primera carta, que los obispos tienen que ser casados. Entonces, ¿de dónde sacaron ese mito, verdad? Esa tontería, ese disparate de que no deben de casarse para servir a Dios. Bueno, esta es la apostasía en la que se encuentra y hay una desviación grandísima cada vez del cristianismo. Y dice más adelante el apóstol Pablo que este hombre de pecado, que este hijo de perdición, que ese no es el Papa, ¿verdad? Ese es el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. El hecho que se mencione que el anticristo se va a sentar en un templo nos confirma la doctrina de que el tercer templo judío tiene que ser levantado. Y ahorita existe, ¿verdad?, un movimiento muy grande en Israel para que ya los judíos ortodoxos ya están tratando de buscar el lugar adecuado para poder levantar el templo que está ocupado ahorita por la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Y entonces pues va a tener que pasar un milagro, un terremoto, algo va a suceder para que los judíos puedan levantar ahí su templo profetizado en la Biblia. Entonces el anticristo va a entrar cuando levanten ese templo,
va a entrar en ese templo a la mitad de la semana y lo va a profanar matando a un puerco, que es un animal inmundo en el Antiguo Testamento, y blasfemando en contra de Dios. Y dice el versículo 5, que no se acuerdan cuando yo a ustedes les contaba esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, hay un poder invisible, espiritual, deteniendo al anticristo, que no se manifieste todavía. Y dice, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que está deteniendo ahorita que no se desborde la maldad, como se va a desbordar cuando haga su aparición el anticristo y la iglesia ya no está en el mundo? Bueno, sabemos que es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia la que está impidiendo, como la sal de la tierra, como la luz del mundo, que la maldad se desborde como podría desbordarse. Así que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, vendrá un desbordamiento, verá como un dique, como una presa que se rompe y se viene como un tsunami de maldad en el mundo entero. Los demonios van a subir del abismo, los ángeles caídos se van a manifestar físicamente, un principado satánico va a poseer al anticristo y Satanás será su última fiesta que tendrá antes de que venga Cristo y lo destruya. Así que pues en esta serie de dónde saldrá el anticristo, que ya hemos visto anteriormente, el territorio geográfico de donde saldrá, que será el Medio Oriente, específicamente del área de Siria y de Irak, de ahí saldrá el anticristo. Estamos viendo ahora a continuación, desarrollando este tema con más detalles y mucho más ampliamente. Pero vamos pues en este momento a darle gracias a Dios para que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, lo invites como tu Salvador. Antes de que venga este mare magnum, esta marea alta que va a arrasar con el mundo con tanta maldad que muy pocos se salvarán. Puedes inclinar tu rostro y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias de haber muerto por mí en la cruz, que a los 3 días fuiste resucitado, y te pido que, como creo que vives, que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos próximamente para la 6ª parte de esta serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.